Ok, vamos a platicar vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en estas semanas en el tema de administración de riesgo. Como ya todos pudieron observar, es un curso pues que integra mucha información del tema de negocio, así como también todos los temas que hemos venido trabajando a lo largo de esta carrera. Básicamente hemos platicado de que el tema de administración de riesgo no se limita únicamente al tema financiero, sino que también tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Habíamos hablado en aspectos puntuales de lo que significa el risk management. Dijimos que no se limitaba a temas de riesgo financiero y pudimos ver en una primera oportunidad cómo es importante mencionar el amplio enfoque que tenemos en los aspectos de riesgos basados en una gestión efectiva para la mejora de negocio. También hablamos de las diferencias entre la incertidumbre y el tema de riesgo, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener pues una comprensión bastante más clara de lo que de las dos connotaciones que se pueden dar en este aspecto, ¿verdad? Hasta este punto, pues estamos recordando un poquito lo que hemos visto. Vemos que conforme fuimos avanzando en el curso tenemos bastante más claridad de cómo se integra la estrategia de riesgos como tal con una gestión estratégica, ¿verdad? Vemos que desde un ciclo de mejora continua, como lo vemos acá, se puede empatar con toda la cadena de valor que nosotros tenemos, y es una estructura que es cíclica y que en general se tiene que ir empatando un proceso con otro para que pueda darse un proceso acorde a la gestión de negocio, acorde a la gestión de riesgo, y para poder tener una ejecución bastante más limpia. En estas últimas 2, 3 semanas hemos estado tratando de las diferentes técnicas que existen para poder medir el riesgo, para poder gestionar el riesgo, y de las diferentes políticas y diferentes metodologías que sirven para poder llevar de la mano dentro de una organización el desarrollo de una buena gestión de riesgos, ¿verdad? En este punto, pues ya ustedes han investigado, ya han hecho comparaciones de las diferentes metodologías que se pueden tener. ¿Con qué afán? Con el afán de poder tener un proceso interno competente, una estructura de actividades de soporte que pueda ser medida eficientemente para obtener márgenes de negocio aceptables, y que obviamente al final del día pues se miden aspectos financieros, pero que dependen de una gestión integral, ¿verdad? Creo que a este punto ya podemos hablar muy claramente de todos los riesgos que vienen, ya sea de entorno, de los que son estratégicos. Han hecho muy buenos trabajos en la diferenciación de los riesgos que son estratégicos, operativos o de recursos, y que obviamente, como lo platicamos en la vez anterior, los riesgos operacionales quizás son los más evidentes, pero nos damos cuenta que los riesgos de entorno probablemente son los que más nos afectan hoy en día, ¿verdad? Podemos ver aspectos puntuales muy claros, ¿verdad? Los que vivimos en Guatemala, podemos ver cómo funciona esto en tiempo real en aspectos de entorno. Por ejemplo, el problema que se acaba de dar con la explosión volcánica, y vemos cómo, por ejemplo, en este reconocido hotel para nuestros compañeros salvadoreños, era un hotel muy reconocido dentro del país y a nivel internacional, de una muy buena categoría, y resulta que a raíz de una erupción volcánica pues el hotel desapareció por completo, ¿verdad? Entonces ahí pudiésemos nosotros analizar qué puede pasar con esta situación. Uno, durante el evento nosotros podemos ver el proceso de evacuación, y el seguimiento de la evacuación que se dio a las personas que estaban en ese momento ahí. Eso fue la planificación de una contingencia, de un problema de riesgos que se puso, que obviamente afectaba no solo la vida de los trabajadores, sino que de las personas que estaban hospedándose.
Y gracias a una buena ejecución en la evacuación, pues no hubo mayor problema con las personas, ya sea trabajadores o huéspedes del hotel. Sin embargo, las instalaciones como tal quedaron completamente destruidas. Aquí viene la segunda parte de una gestión de riesgo, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese tipo de eventos? ¿Qué pasa con una institución en ese momento cuando tiene una pérdida total? Habría que ver, por ejemplo, si tenían algún sistema de seguros, si los seguros iban, por ejemplo, sobre mobiliario, o si iban sobre equipos, o si iban sobre instalaciones, o si en algún momento, por ejemplo, se estaba pagando todavía el proyecto, cómo se paga el proyecto a las entidades que habían financiado, etcétera. Eso es una excelente, es un excelente ejemplo, triste pero muy excelente para poder medir una gestión de riesgos en tiempo real, ¿verdad? Y que creo que pudiéramos nosotros analizarlo pues muy a profundidad y de muchas perspectivas en la medida del evento que sucedió, ¿verdad? Entonces vemos cómo es importante para todo negocio, independientemente de su giro, tener una estrategia bien definida, empatada con una gestión, ¿verdad? Y por eso hacemos mucha referencia al tema del empate que debe existir entre una gestión pura y una gestión de riesgos. Por eso es que hoy en día en la gerencia general o en la dirección general recae mucha responsabilidad en saber gestionar esto y en que las políticas eficientes se lleven a cabo para poder desarrollar un plan adecuado. Estamos repasando esto con mayor énfasis, dado que estos tres elementos que nosotros podemos ver acá, el empate de los riesgos estratégicos, operacionales y financieros, pues van a ser los que al final del día como empresa nos van a interesar con mayor importancia. ¿Por qué? Porque todo se va a reflejar en ese punto, ¿verdad? Los riesgos estratégicos ya dijimos que son todos aquellos que vayan a afectar la operación. Los operacionales son todos los que afectan a personas y los procesos específicos que estamos involucrando, y los riesgos financieros es donde van a impactar todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sea un riesgo muy pequeño o muy grande, todo va a tener un aspecto financiero específico. No hay riesgo que no tenga un aspecto financiero implícito. ¿Por qué? Porque ya sea el desperdicio de una hora hombre, ya sea una maquinaria incorrecta, ya sea un proceso de gestión mal diseñado, todo eso nos va a llevar al final del día a cuantificar ya sea horas, recursos o cualquier otro tipo de situación que nosotros vayamos a tener que puede resultar en la cuantificación al final del día. Les menciono mucho el tema de los riesgos estratégicos y vamos a ver algunas definiciones importantes. ¿Por qué? Porque en sus trabajos he estado observando que el enfoque al riesgo operativo es bastante fuerte. Sin embargo, el análisis al riesgo estratégico quizá no es tan fuerte y por eso nos estamos haciendo énfasis hoy en esta parte, ¿verdad? Para que puedan comprender la intención integral que la gestión de riesgos debe tener y que sí puede ser analizada, como lo hablamos en la primera sesión, desde los indicadores de desempeño, las tablas de control, las tablas de riesgo, las matrices de riesgo, tableros de mando, los dashboards que son muy famosos en algunas entidades, ¿verdad? Y que pues nos permiten evaluar el riesgo de una forma muy clara, ¿verdad? En cuanto a los temas de riesgo estratégico, aquí me gustaría mencionarles algunas definiciones que pues me parecen bastante acertadas, ¿verdad? Una es de Deloitte, en donde nos dice que las señales relacionadas con los riesgos estratégicos emergentes a menudo son débiles, y por eso pues haciendo un poquito de referencia a esta definición que ustedes pueden ver acá en pantalla, es que por esa debilidad que tienen los riesgos estratégicos, es decir, la poca
perceptibilidad que puede tener para nosotros como ejecutores de la operación en algún momento, pudiésemos confundirlo con otro tipo de riesgo, pero no nos estamos dando cuenta que probablemente en un inicio puede ser un mal planteamiento estratégico, lo cual viene a impactar en un riesgo que se puede calificar como operativo, pero para poder corregir eso probablemente hay que involucrar a otras personas, a otros elementos e incluso revisar si nuestros objetivos iniciales fueron correctos para poder hacer modificaciones, ¿verdad? Otra definición muy importante que me parece bastante acertada es la que hace JP Morgan, ¿verdad? El riesgo estratégico se define como el impacto actual y futuro en los ingresos y capital que pudieran surgir de decisiones adversas de los negocios. Muchas veces tomamos decisiones sin evaluar las consecuencias necesarias, ¿sí? Y esto nos lleva pues a sufrir una serie de situaciones que al final del día pues vienen a impactar financieramente y a hacer un desequilibrio probablemente en la función operativa que va a tener o de servicio que pudiera tener alguna entidad. De esa cuenta, entonces podemos ver que la estrategia más la gestión nos da una gestión de riesgos estratégicos, que podemos decir como una definición, que son aquellos que con más consecuencias en la capacidad de la organización podemos observar para la ejecución de la estrategia, ¿verdad? Nosotros tenemos como administradores, como gerentes, como directores, la necesidad de mantener la estabilidad de negocio. Eso es lo que se nos delega, ¿verdad? Mantener a flote los negocios, hacerlos crecer, encontrar oportunidades de negocio y lograr el cumplimiento de los objetivos diseñados para el negocio que nos están encargando. Para eso nosotros tenemos que tener una vista integral y evaluar nuestro entorno y evaluar nuestro futuro de cierta forma y prever ante la incertidumbre cuáles serán las estrategias que voy a llegar para el logro de esos objetivos. Y en ese camino, pues entonces yo tengo que trazarme con qué riesgos me puedo cruzar para poder preverlo y ser más estratégico en el momento en que deba reaccionar acerca de algo que esté sucediendo, ¿verdad? De tal cuenta, pues este es un esquema muy interesante que lo pudimos ver en algunas de las lecturas que tuvimos, ¿verdad? De la alineación de riesgo y de la persecución del valor que se tiene que dar, ¿verdad? Vemos cómo pues, la estrategia como tal nos da la visión que va a orientar a la organización, ¿verdad? Y para eso, pues interactuamos con diferentes modelos, ya sea modelos de negocio como tal, porque podemos tener, aunque nuestra empresa se dedique a una situación en específico, a un servicio, ya sea bancario, ya sea un servicio puro, o por ejemplo un restaurante, etcétera, el modelo de negocios que nosotros vamos a tener puede ser uno, pero ¿qué pasa cuando es un holding? Cuando es una serie de negocios en una sombrilla. Puedo tener varios modelos de negocio para diferentes marcas, ¿verdad? Y también voy a tener un modelo de operación que se interrelaciona uno con otro, ¿verdad? Se interrelaciona tanto el modelo de operación que yo puedo tener como el modelo de negocio dependiendo de lo que yo esté trabajando y lo que yo esté actuando en ese momento. Esta parte de esta relación que se da en esta área debe ser tan fuerte que una soporte a la otra, ¿verdad? Si yo tengo un modelo de negocio se va a basar en servicio, mi modelo de operación debe responder completamente al servicio como tal. De lo contrario, pues no vamos a tener el éxito esperado. Hoy en día vemos cómo están cambiando las tendencias y vemos que las analíticas, los datos y la tecnología obviamente vienen a jugar un papel muy importante dentro de cualquier servicio que yo quiera prestar, ¿verdad? El análisis que yo pueda hacer de cómo se comportan mis clientes, del segmento de clientes al que quiero atender, de los análisis de datos de cuánto está haciendo o qué está haciendo la competencia. Todo eso
influye dentro de un modelo de negocios y obviamente de las estrategias que nosotros vamos a seguir en el largo plazo, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar qué infraestructura de datos vamos a hacer, cómo vamos a analizar toda esa información, pero al mismo tiempo, cómo vamos a estructurar toda esa información que nosotros vamos a adquirir para poder hacer una ejecución, ¿verdad? Que es lo que más cuesta dentro de un análisis administrativo estratégico, el seguimiento de una ejecución limpia y transparente para poder alcanzar los objetivos organizacionales. Obviamente, esta es la base, podemos hablar que este es el core business que se tiene. Sin embargo, unido a esto, nosotros tenemos otros procesos de gestión que van a ser importantes medir y catalizar en el proceso. Uno es el tema del gobierno, el gobierno corporativo que estuvimos analizando, ¿verdad? ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante el gobierno corporativo? Porque ellos al final del día van a medir si nuestras estrategias definidas fueron las adecuadas o no. Y del gobierno corporativo que nosotros implementemos, pues básicamente debiesen venir las modificaciones, los cambios importantes o los cambios de estrategia que se debiesen dar, o el seguimiento, porque tuvimos éxito en la estrategia seguida, ¿verdad? ¿Quién forma el gobierno corporativo? Ya vimos que el gobierno corporativo está formado por las juntas directivas, los directores de alto nivel, propietarios, ¿verdad? Algunos gerentes de muy alto nivel, los que toman las decisiones básicamente en la punta de la pirámide que revisamos en la semana anterior. No menos importante, con todo esto, pues hay aspectos que son muy importantes como la cultura organizacional, que los valores que nosotros podamos compartir dentro de la organización van a ser los que van a guiar y van a dar la guía para que el modelo de negocios y el modelo de operación se integre, porque al final de la cultura organizacional que yo tenga es donde operativamente van a reaccionar las personas que están ejecutando todos los planes que se están haciendo desde el gobierno corporativo hasta la estrategia, ¿verdad? Entonces, en un simple esquema, nosotros resumimos el proceso de transformación de riesgos y cómo debiésemos nosotros alinear todos estos elementos para poder tener una ejecución específica, ¿verdad? En la vida real, nosotros podemos ver lo que les muestro acá, ¿verdad? En la vida real, nosotros lo que podemos hacer es ver consejos de administración y juntas directivas tomando decisiones que los llevan a los gerentes o los CEOs que se están teniendo, y a su vez ellos trasladan la operación hacia tres mandos, hacia tres gestiones importantes, ¿verdad? La gestión importante número uno es la operación del negocio, donde vemos que es como la primera línea de defensa, le vamos a llamar, en la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque ahí están todas las partes interesadas, las que quieren proteger el negocio, ¿verdad? Como vemos aquí están los propietarios y es donde se define la gestión de riesgo. Generalmente está pues tratada por la gente que tiene mayor injerencia en el aspecto estratégico, pero que al mismo tiempo está encargado de la operación y que quieren realmente que todos los planes funcionen. ¿Por qué? Porque a ellos se les fue delegado por parte de la cascada que estamos viendo, ¿verdad? De los consejos de administración y del director, y luego vienen todas las gerencias que van a operar todas las ideas que se están transmitiendo. Luego tenemos un control de riesgos y de funciones en donde se definen los parámetros de riesgo específicos, ¿verdad? Se determinan los monitoreos, se analiza el cumplimiento, y esta es la segunda línea de defensa que nosotros vamos a tener. La primera línea de defensa es nuestra gerencia, la segunda son los controles. Y la tercera línea de defensa que sucede en tiempo real, en la gestión real de riesgos, es la tercera línea de defensa, es la auditoría interna. Generalmente la auditoría interna está conformada por diferente tipo de entes dentro de una organización, ¿verdad? Estamos hablando de los auditores internos, auditores externos, por personas que hacen consultorías específicas en una auditoría de procesos, etcétera, ¿verdad? Y lo que pretenden es evaluar y validar de lo que se está haciendo en las gestiones previas, ¿verdad? Y el resultado de las operaciones que nosotros estamos teniendo.
Acá, en el tercer punto, en el tema de la auditoría, es donde nosotros vamos a aplicar los diferentes métodos que nosotros vimos. Si nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, ISO, y utilizamos una norma ISO para revisar el riesgo, nosotros vamos a necesitar de un proceso de auditores internos que revisen que todas las normas implementadas hayan sido implementadas correctamente y se estén midiendo bajo los parámetros adecuados. Si nosotros utilizamos COSO, la misma historia, ¿verdad? Nosotros vamos a implementarla, sin embargo, hay alguien que debe medir los resultados y esta sería el resultado de la ejecución en tiempo real, ¿verdad? En una estructura operativa como tal. No sé si hasta el momento tienen alguna duda o algo que les gustaría ampliar. Ok. Otro de los aspectos importantes que vimos durante estas semanas es el tema de COSO. El informe COSO, que es un documento que tiene diferentes directivas de implementación, gestión, vemos que es una metodología muy robusta que viene desde el monitoreo de las actividades, la información, la comunicación, evalúa el riesgo en el propio ambiente, ¿verdad? Las ventajas de COSO, pues ya las vimos, ¿verdad? Y las evaluamos conforme a otras metodologías. Sin embargo, muchas empresas utilizan esta metodología porque es fácil de implementar, cara de implementar, o sea, costosa financieramente, pero muchas personas, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas lo que hacen es utilizar la metodología, aunque no tengan un experto específico en el desarrollo de COSO, ¿verdad? Otras empresas lo que hacen es contratar personas que les asesoren en la implementación, aunque no trabajen directamente dentro de la empresa para poder implementar la metodología en un proceso, ¿verdad? Esta es una de las más grandes, al igual que ISO, que es también una de las más robustas. Hay otras metodologías y cada empresa adopta la metodología que mejor le convenga, tal como ustedes lo investigaron y me lo colocan en sus trabajos. Esto va a depender de los objetivos que la organización esté persiguiendo. Si los objetivos buscan tener procesos más limpios, procesos más claros, procesos bien documentados, probablemente ISO será la forma más adecuada. Pero si se quiere hacer una medición básica pero robusta, podría ser COSO, otra de las herramientas que se podrían utilizar. ¿Alguna duda acerca de estos temas? Ok. Otro tema importante que podemos ver es que el tema de riesgo, pues, es un tema como muy de moda, ¿verdad? Hemos visto o podemos ver en diferentes sitios y en diferentes lugares, por ejemplo, y ustedes mismos me lo han exteriorizado también en la serie de trabajos que he podido revisar. Muchas de las empresas en las que trabajan tienen riesgos de diferente tipo, pero son muy evidentes, ¿verdad? Los riesgos de mercado, las competencias, los nuevos tipos de negocio, eso es un tema de un riesgo latente, ¿verdad? Los riesgos a fraudes específicos, por fraudes que cometen personas, sustracción de información, fallas operativas, etcétera, ¿verdad? Solo aquí les puse varios ejemplos en donde podemos ver las pérdidas que una empresa puede tener, qué pasa en las épocas de crisis, etcétera. El tema de fraude, el tema de riesgo, la medición se ha vuelto un tema, como lo hemos visto de los expositores que hemos tenido también la oportunidad de ver en estas semanas durante este curso, vemos qué importancia tiene, ¿verdad? Y vemos cómo las empresas tienen que estar preparadas para situaciones que todavía aún, pues, incluso no nos imaginamos, ¿verdad? En este momento que vienen los aspectos de inteligencia artificial, que viene la tecnología con más fuerza, cómo las empresas van a protegerse, cómo las empresas van a reaccionar, cómo las empresas van a emerger, van a sostenerse dentro del mercado. Ese es un análisis integral de riesgo que se debe hacer, no solo para saber cómo reaccionar, sino
también para poder crecer en un mediano plazo, ¿verdad? Entonces vemos de ahí, de esa cuenta, cómo es importante pues ir analizando e ir integrando estratégicamente todas las variables que hemos estado evaluando en nuestra gestión diaria, ¿verdad? Un ejemplo claro de cómo podríamos nosotros analizar una empresa, por ejemplo, tomando el modelo COSO. Esto ya lo hemos revisado en algún momento, pero es importante que lo podamos volver a analizar. Este es un ejemplo en tiempo real, ¿verdad? Asumamos que esto es una empresa, ¿verdad? Que tiene objetivos específicos que alcanzar, ¿verdad? Y tiene varios componentes que van a ser parte de la gestión, ¿verdad? Tiene un ambiente de control, un ambiente de evaluación de riesgos, actividades de control específica, información y comunicación, actividades de monitoreo, que lo que buscan es cumplir las funciones que aparecen en la parte de arriba, la parte de operaciones, la parte de reportes y la parte de cumplimiento. ¿Qué debemos hacer para que los objetivos y los diferentes componentes que nosotros tenemos se alineen? Nosotros tenemos que entender muy bien cuál es nuestra entidad, la división que nosotros tenemos, la unidad operativa y las funciones que cada una de ellas están cumpliendo. Ese análisis no es tan sencillo de poder llevar. Se requiere de un equipo multidisciplinario que nosotros podamos integrar para poder hacer un análisis específico de la situación. Es por eso que, por ejemplo, les pongo un ejemplo que me gustaría que ustedes vieran acá. Por ejemplo, tenemos aquí el control de riesgo estratégico. ¿Cómo podemos hacer un control de riesgo estratégico? Tenemos que evaluar la dirección que dimos y cómo lo vamos a administrar. Cuando nosotros evaluamos la dirección que nosotros dimos, evaluamos planes, evaluamos modelos de operación, evaluamos estructura, el análisis estratégico que nosotros tuvimos para dar este direccionamiento inicial. Pero una vez que nosotros queramos administrar el riesgo como tal, entonces nosotros tenemos que ver cuál es el contexto de riesgos en el que yo estoy. Es decir, qué eventualidad o a través de qué incertidumbre yo estoy atravesando para contextualizar el riesgo que yo tengo, valorarlo, ¿verdad? En este caso ustedes ya hicieron ejercicios de valoración de riesgo, ya hicieron matrices de riesgo. Entonces, cuando ustedes analizan que un riesgo es valorado como un riesgo alto, entonces nosotros tenemos que actuar conforme a las políticas que nosotros diseñamos para la administración de ese riesgo, ¿verdad? Entonces, esto es la actuación estratégica que yo debiera tener relacionada al riesgo, siempre y cuando pues yo tenga claro primero que yo estoy utilizando un modelo específico y que quiero alcanzar ciertos objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podríamos decir que la eficiencia de operaciones es lo más importante y que obviamente su cumplimiento es el que estamos midiendo. Para eso, por ejemplo, tendríamos que medir cuál es la gestión, ¿verdad? Si yo voy a medir mis actividades de control, yo tengo que ver cuáles son mis políticas de operación, cuál es la base que yo estoy utilizando para operar, qué procedimientos debo cumplir, qué controles llevo, qué indicadores estoy midiendo para saber si estoy teniendo éxito o no en lo que estoy haciendo, y los manuales que se puedan implementar. Con esto del tema de los manuales, indicadores, controles, es un tema que hay que hacer mucho hincapié dentro de las organizaciones. Ustedes no me dejarán mentir que muchas veces se tienen todos los manuales auditados constantemente, actualizados constantemente, y en algunas oportunidades no se utilizan, ¿verdad? Y la gente se acostumbra a utilizar la costumbre únicamente, ¿verdad? Bueno, me enseñó la persona que estaba en el puesto anterior, me enseñó todos los secretitos de cómo hacer mi trabajo, pero el manual nunca lo leí, y puede ser que yo esté obviando ciertos procesos que no permitan que el cumplimiento de mis objetivos se den en un 100%, y eso sucede mucho, ¿verdad? Entonces, si yo estoy evaluando el cumplimiento y estoy controlando mi gestión, obviamente tengo que ver mis sistemas de información, ¿sí?
¿Cuáles son los sistemas de información que yo estoy utilizando? ¿Cuál es el tipo de comunicación que estoy utilizando internamente en mi organización? Y así sucesivamente nosotros, dependiendo de lo que nosotros estemos evaluando, nosotros tenemos una serie de situaciones que vamos a poder ir a analizar como supervisores, como gerentes, como directores, y este tiene que ser un tema integral, como lo vimos en la vez anterior, ¿verdad? Evaluar todos los componentes que tenemos, alinearlos, ¿para qué? Para llegar a el objetivo específico. Entonces, componentes alineados para tener el objetivo específico, ¿verdad? Esto es algo muy importante y que no tenemos que perder de vista, ¿verdad? Y pues, el modelo COSO quizá es un modelo que nos permite ver como un ERM claro cómo debiésemos nosotros actuar. Entonces es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, estar en ambientes de control, ¿verdad?, donde la organización muestre integridad y valores éticos. Obviamente, si nosotros hablamos de aspectos integrales, tenemos que ir desde la base, desde la base, evidentemente, donde se crean la misión y la visión de la empresa y los valores específicamente, debiesen ser los que guían el ambiente de control de un negocio para poder llevar una buena gestión de riesgo. Otro aspecto importante es pues la parte del consejo de administración, que actúa como gobierno corporativo, ¿verdad? Ejercer una supervisión del desarrollo y el rendimiento de los controles internos. Eso va a decirnos, bueno, ok, esto está sucediendo de la forma adecuada o no, ¿verdad? La administración y todos deben estar alineados para tener estructuras de reporte y responsabilidades, ¿verdad? Toda persona que tenga un nivel de autoridad también debe tener un nivel de responsabilidad que atender, y pues todos tienen responsabilidades dentro de una organización, pero ¿cómo se van a medir? ¿Cuáles son la medición apropiada de todos estos temas, ¿verdad? Tenemos que desarrollar a las personas en los procesos de gestión de riesgos. Muchas veces vemos que, por ejemplo, no es secreto de nadie, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver las entidades bancarias, las entidades financieras. Se contratan empresas de seguridad, por ejemplo, y vemos que en las puertas de los bancos o de las entidades financieras se encuentran personas resguardando la seguridad, y en muchas ocasiones son jovencitos o personas de tercera edad que están con un arma resguardando, entre comillas, la seguridad de los cuentavientes de una entidad. Y entonces pues a todos nos entra la duda, ¿verdad? ¿Será que esta organización está velando realmente por la seguridad de esta institución? ¿Será que está desarrollando realmente a las personas como debe ser para que cumplan una función específica y sus objetivos como tal? Hay muchos ambientes que hay que evaluar dentro de esto, ¿verdad? Y pues crear una cultura que retenga personas comprometidas, ¿verdad? Una vez yo ya hice todo mi proceso de capacitación, evaluación, puesta en práctica de mis procesos de riesgo, pues debe generarse un ambiente de control total en donde los 5 elementos que nosotros estamos viendo acá se vuelven, pues, retener individuos comprometidos que cumplan nuestras directrices y nuestras gestiones de riesgo como nosotros esperamos, ¿verdad? ¿Y para qué queremos esto? Pues para evaluar los riesgos, pues, objetivamente, ¿verdad? Para cumplir nuestra función de riesgos como debe ser, para que la organización identifique y valore los riesgos de una forma correcta, para que pueda actuar de una forma correcta. Dentro del examen corto que ustedes hicieron, una de las preguntas era esa, ¿verdad? ¿Para qué es importante la gestión de riesgo? Sí, la gestión de riesgo es importante para valorar, para identificar y valorar muy bien los riesgos que se relacionan a aquel cumplimiento de los objetivos que se puedan dar sí o no en una entidad, ¿verdad? Otro aspecto importante es pues considerar todas las posibilidades que puedan haber en el camino para que pues se puedan tomar las decisiones acertadas.
Y también otro tema muy importante y muy de la mano de lo que hemos venido hablando, evaluar los cambios que estamos teniendo en nuestro entorno y que puedan impactar pues de una forma significativa los resultados de la empresa, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy por hoy con las empresas de taxis normales? ¿Qué pasa con el involucramiento de Uber en la sociedad? Que es parte de un ejemplo que pues nos compartía una de sus compañeras en uno de los trabajos. ¿Qué pasa con con los rentaautos? Incluso con los aspectos de Uber, ¿verdad? O con los problemas de tráfico en las ciudades. ¿Qué pasa con el segmento hotelero, con la inclusión de Airbnb? ¿Qué pasa con ejemplos más sencillos? Por ejemplo, nuestra región centroamericana y latinoamericana es muy dada al tema de agrícola. Incluso en esa área, los cambios que estamos viendo en la instrumentación que se está utilizando para sembradíos, riegos, etcétera, ya no son solo métodos tradicionales, ya no es únicamente aquel conocimiento trasladado de generación en generación, sino que ya se está involucrando cambios tecnológicos que pueden hacer más o menos competitivas regiones completas. ¿Cómo vamos a afrontar como países esos cambios? ¿Cómo vamos a afrontar como empresas esos cambios? Todas esas identificaciones de cambios que puedan suceder es parte de una evaluación de riesgo integral que nosotros debemos definir, ¿verdad? No sé si a alguien le gustaría agregar algo o consultar algo hasta este punto. Ok, por último, pues como todos pudieron leer el caso de Lehman Brothers, el caso de Lehman Brothers es un caso muy interesante a raíz del caso, bueno, de lo que sucedió con esta entidad bancaria y otras entidades en Estados Unidos, pues se han tenido consecuencias hasta la fecha. Pudimos obtener información, por ejemplo, de los cambios que se hicieron en acuerdos como Basilea, y los cambios locales e internacionales en cuanto a encajes bancarios, financiaciones, metodologías de segmentación de riesgo, eh, una cantidad de una serie de reglamentaciones y regulaciones internacionales con tal de que las situaciones pues no se volvieran a dar, ¿verdad? Analizamos e identificamos el problema, vimos los contextos que sucedieron alrededor de carteras de crédito mal utilizadas, procesos de seguros mal aplicados. Pudimos evaluar cómo aseguradoras completas se fueron a la quiebra a raíz de malas gestiones de créditos, en donde obviamente la ambición y la mala administración y gestión de un gobierno corporativo dentro de estas instituciones financieras llevaron a un crash financiero pues relevante, y del cual pues se han venido muchos temas globales que han tenido injerencia, ¿verdad? No solo la modificación completa de sistemas financieros, sino que la quiebra o la minimización de bancas, de entidades bancarias importantes. Por ejemplo, vimos a raíz de estos problemas como Citi tuvo que vender sus carteras de crédito de alto riesgo rápidamente. Vimos como la banca colombiana, por ejemplo, tuvo un ingreso muy fuerte para la compra de bancos a nivel centroamericano. Y todas esas gestiones y todos esos cambios que se dieron a nivel global se dieron a raíz de una mala gestión de riesgo, de una medición quizá desmedida desde algún punto de vista de las personas que estaban a cargo de la medición financiera y de los resultados financieros que se iban a dar a cargo a consecuencia de la entrega de créditos en un segmento, o de la mala medición de riesgo realizada en la contraparte cuando ya se estaba teniendo la gestión específica en marcha, es decir, los niveles de cobranza quizá no estaban siendo supervisados como debían ser hasta identificar un problema cuando ya era pues incontenible, ¿verdad? De este caso de Lehman Brothers nosotros podemos analizar muchísimos entornos
desde el aspecto no solo del impacto financiero que se tiene, pero este es el más claro impacto financiero que todos podemos vivir en estos últimos años, sino que también las estructuras administrativas que se llevan o que se enmarcan alrededor de, ¿verdad? A raíz de esto, Estados Unidos puso algunas leyes en donde los CEOs o los financieros de las entidades bancarias en Estados Unidos deben cumplir con ciertas reglamentaciones, y también los productos financieros que ofrecen, los que son novedosos o de alto riesgo, pues deben pasar otra serie de regulaciones para que estas situaciones no sucedan, ¿verdad? Las consecuencias que se tuvieron, pues las vemos a nivel global y todavía no han dejado de tener un impacto claro en las gestiones que hoy vemos, ¿verdad? Con esto, prácticamente estamos terminando la fase de este curso de gestión de riesgos, el cual ustedes pudieron, pues, tener una vista 360 de todos los elementos de gestión que se conllevan dentro de una gestión de riesgos, sin enfocarnos específicamente a un entorno financiero, sino que ver que todos los aspectos que integran a una organización desde la raíz, desde la consecución de la misión hasta la operación en la base de la pirámide, nosotros podemos ver que tienen una injerencia clara en la gestión que se tiene a nivel global y a nivel interna en la gestión de riesgos. Entonces, la intención de este curso fue mostrarles de una forma integral cuál es la perspectiva que nosotros como administradores debiésemos tener ante una función de este tipo, y que también es una función de nosotros como administradores y como futuros magísters en administración, cuando nosotros vayamos a dirigir una entidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una visión amplia de lo que está sucediendo en nuestros entornos para poder básicamente efectuar nuestras labores de una forma adecuada y hacer nuestros planes, nuestras matrices de riesgo, involucrar a equipos multidisciplinarios que nos apoyen a hacer estas gestiones y que puedan darnos una visión general de lo que pueda pasar en cada área específica con riesgos muy puntuales, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad entonces adoptar también una metodología para esta medición, la cual pues ya vimos que también dependiendo del giro del negocio en el que yo esté, pues puede variar de una situación a otra, ¿verdad? Entonces, de mi parte, me resta pues agradecerles las 5 semanas que pudimos compartir. Estamos por finalizar el curso el día domingo. Ya gradualmente pues ido avanzando en la lectura de sus tareas, ya restan pocas por evaluar y el proyecto final, obviamente. Si tuviesen alguna duda o algo con que les pueda apoyar, con gusto, ¿verdad? Estoy al tanto en el correo. A quienes tienen alguna tarea pendiente o alguna situación pendiente todavía, tenemos hasta el domingo, ¿verdad? Para poder ponernos al día, dado que es el día en que se estará pues cerrando el curso, ¿verdad? Si alguien tiene algún problema específico, pues platícame y vemos qué podemos hacer. Por mi parte, pues como les menciono, todo un gusto, y espero pues que el curso haya llenado sus expectativas y pues hayan podido evaluar esta valiosa herramienta de management desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, muy buenas noches. Si alguien tiene alguna duda. No, ninguna. Gracias. No, ninguna. Gracias. Ok, perfecto. Que tengan muy buena noche y les deseo muchos éxitos ya en la parte final del curso. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.